Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches y bienvenidos a nuestra charla política de cierre de semana aquí por CN23 con ideas propias. Estamos a 16 días de las elecciones y la sensación es que se va reduciendo la incertidumbre, de tal manera que algunos ya empiezan a poner en juego nombres de posibles integrantes de gabinete que pueden confirmarse o no, pero que juegan efectivamente esos nombres algo en la campaña. También se consolidan las encuestas, por lo menos la mayoría de los encuestadores sostienen que se mantiene la relación respecto de las PASO. Y eso lleva a algunos candidatos, sobre todo a la oposición, a tener definiciones, podríamos decir, fuertes, que a quienes representan a la derecha lo llevan a coquetear con algunos sectores de cierto peronismo y a otros que venían caminando por el centro lo lleva a tener definiciones de la más rancia derecha política en términos históricos. Bueno, parte de todo eso lo vamos a charlar aquí con los muchachos. Respecto de la disputa entre dos modelos, qué es lo que se pone en juego efectivamente dentro de 16 días, la discusión del presupuesto 2016 muestra esa continuidad, es una señal política clara de continuidad. Con Carlos y con Juan Carlos vamos a conocer algunos detalles de la sesión que fue realmente muy pero muy extensa. Y por otra parte hablaremos de la continua aparición de irregularidades que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tendrá que responder, sea en términos políticos, sociales, frente a la comunidad, como también en varios de esos casos ante la justicia. Estamos hablando del método Niembro y probablemente el traslado hacia una manera de corrupción estructural. Hoy escuchaba a alguien que decía y que recordaba aquella frase de otro tiempo, robo para la corona. Tiene que ver con que se eliminó cierta parte del blindaje mediático, es el establishment castigando algunas decisiones del gobierno porteño, efectivamente tiene que ver con la coyuntura electoral o siempre estuvo esto ahí y recién ahora comienzan a darle atención a este tipo de casos. Bueno, son muchos los temas que vamos a charlar en el día de hoy. La sensación es que estos 16 días a las elecciones siempre, por supuesto, nos ponen en juego a la hora de plantear el debate político. Así que los invitamos hasta las 11:30, aquí estamos. Bueno, muchachos, buenas noches, ¿cómo están? Hola, muy bien. Hoy es una noche de corbata, parece, me siento un poco ajeno. Y vos viniste con corbata la semana pasada, me parece. No, yo no estuve. Nunca, él es consecuente, sí. Pero está bien, tiene que ver con las agendas. Hace frío y con esto no abriga. Pero No abriga. Protegemos la garganta. Lo mío tiene algo que ver con los colores. Sí, señor, y algo que va a pasar el fin de semana, Claro. aunque mucha importancia por ahora no eso se le da, ¿no es cierto? Eso no existe. Bueno. Es un evento comercial. Y para selección argentina tampoco andamos como para comentar, ¿no? Hablemos de política. Hablemos de política. Mejor. Bueno, yo decía que hay algunas incertidumbres que se están reduciendo. Aparecen algunos nombres de gabinete. Quiero preguntarles si esto es importante, si esto es parte de la campaña o efectivamente empieza a definir algún tipo de situación de cara a lo que vendrá. A ver, dos cosas diría yo. Primero, vos dijiste que las encuestas ratificaban que las cosas venían como las PASO. El 40-30-20 parece yo quieto. creo que no. Las encuestas, mirala, porque no es lo mismo 40-30-20 Sí. que 42-29-21. Sí. Entonces, yo creo que las encuestas se han desplazado un poquito. Pero coincidimos que hay un margen de error que hace que esa diferencia No, el margen sea de error juega... 2 puntos. 2 puntos de margen de error. Sí, no, más, menos. 2,5, más menos. Pero yo te voy a decir una cosa. El margen de error juega a favor de la candidatura de quien tiene más acceso a los sectores más vulnerables de la sociedad. Porque todas las encuestas, sin manipularlas, están hechas sobre la base de muestras sobre teléfonos de telefonía fija. Sí. Y vos sabés muy bien que a medida que te vas alejando y vas entrando en el segundo o tercer cordón, la telefonía fija prácticamente no existe. Por lo tanto, en esos lugares se pondera. Y ahí sí entra la mano del ponderador. Ajá. Así que... Puedo decir, lo que queda fuera de las encuestas que se publican favorecen a quien mejor interpela a los sectores populares. Así es. A los más humildes. A lo más humilde. Cosa que pasaba permanentemente con las elecciones de Venezuela, que veía las encuestas, perdía Chávez todas las veces y después terminaba ganando
porque bajaban los del cerro, como dicen ellos, que no tienen telefonía fija y entonces no aparecen realmente representados en las encuestas tan estimados. Y sobre los gabinetes, creo que sí tiene importancia en la medida que son los que anuncian los propios candidatos y no todo el juego infinito de especulaciones de los que se supone que saben todo. Ahora, si lo dicen los candidatos, creo que sí. Son señales políticas que ellos intentan dar al electorado para demostrar gobernabilidad y perfil político, y en todo caso es materia opinable, porque ciertamente el equipo ministerial, según cómo se conforma y las características de los eventuales ministros, va mostrando un rasgo, así que yo creo que tiene una importancia, sí. De cualquier manera, creo que va a haber cosas distintas. Primero, creo que va a haber más ministerios. Por ejemplo, creo que economía no va a ser lo que es ahora, que se va a dividir en diversas cosas. Entonces, sí es Scioli. Cuando gane Scioli, claro, digamos. Cuando gane Scioli. Lo que pasa es que lo veo muy optimista. Lo doy por descontado. Como tiene la misma visión que la de Boca. Que la de Boca campeón. La misma visión. Yo lo comprendo perfectamente. Yo creo que es así. Bueno, me da la impresión, primero, que en la variante más probable va a haber una reestructuración de ministerios, creación de nuevos, división de algunos de los existentes, reparto de funciones. Así que hay que ver cómo anda eso. Y la segunda cosa que no hay Con mucho hincapié en el tema del desarrollo, que es la idea central, ¿no es cierto? Eso es el eje un poco de la campaña, ¿no? Sí, a lo que yo agregaría, que habrá que ver cómo funciona, porque, por ejemplo, cuando aparece por ahí que Bain dijo, que el otro dijo, Scioli dice, a mí me asesoran, pero las decisiones las tomo yo. Es decir, los ministros van a tener el protagonismo que tuvieron antes de Néstor Kirchner, o van a tener un protagonismo, digamos, alineado, como en realidad creo que debe ser, que ya no hay, llegó Cavallo y va a anunciar el plan económico, sino que hay un proyecto, una cosa en marcha, y hay ejecutores que ayudan a construir la política, porque no son de palo, no son meros ejecutores, pero en un ámbito donde no son la última palabra en la toma de decisiones. Y eso tiene mucho que ver con... Una idea muy ligada a aquel reclamo de autonomía del Banco Central, por ejemplo, ¿no? Sí, ese era más profundo todavía. Digo, en tanto independencia de una de las carteras, hay una centralidad política que se define. Yo creo que acá hay una continuidad en el discurso, en toda la programática que propone Scioli, en el sentido de que hay un proyecto político. Y en función del proyecto político se van a tomar medidas desde la economía, la infraestructura, la agricultura. Entonces, al presentar su elenco de ministros, de futuros ministros, como decía Juan Carlos, es una señal de previsibilidad, de garantía, de acompañamiento, muestra que hay equipo. Tenemos con qué hacer lo que prometemos que vamos a hacer. Y es parte de la campaña, evidentemente. Quiero volver un segundo a las encuestas. El establishment juega lo suyo. Se empezó a usar la idea de que el voto en blanco era lo que iba a terminar definiendo efectivamente la elección. La Nación lo dijo a través de uno de sus editorialistas. Carlos Pañi, efectivamente. Sí. Yo creo que se va a intensificar de acá a la elección la idea del voto útil. Es decir, recordemos los principios del voto útil. Y los principios son de que si hay un sistema de dos fuerzas, el voto el que vota, el que vota a las fuerzas chicas, en definitiva, claro. Entonces va a venir una fuerte campaña de concentrar que lo esencial es llegar a la segunda vuelta y hay que votar al candidato en mejores condiciones para eso. Massa. Por eso Massa insiste tanto y de que están cabeza a cabeza, porque si se instala que claramente Macri le lleva ventaja, puede ser víctima de un ataque de último momento que lleve a concentrar el voto. Todavía puede haber campañas mediáticas tipo basura, como las de la Nata, ¿no? Todo eso puede ocurrir. Respecto del número más, número menos, que charlamos con Carlos recién sobre los encuestadores, lo que se dicen los analistas, es que el voto a Del Caño está consolidado, es un voto ideológico respecto a la izquierda no kirchnerista, que el voto de Stolbizer es el voto radical que no quiso pautar con Mauricio Macri, y que el voto de Rodríguez Sá está muy concentrado en San Luis y en Córdoba. Y por ende, los tres candidatos que más han obtenido acompañamiento en las PASO tienen que quitarse votos entre ellos. Aquí aparecen algunos gestos fuertes, por calificarlo de alguna manera. Macri protagonizó un acto en el día de ayer
sobre el que me gustaría que me den algunas opiniones. Y más allá conocemos efectivamente las declaraciones que hace en torno a la seguridad, que lo ubican muy a la derecha. Pero miren lo que hizo Macri ayer y observen ustedes también los rostros, las caras, la simbología política que se puso en juego también en esta inauguración. Es nuestra presidenta la que amplió derechos y yo les propongo que ahora encaremos la próxima etapa de este proyecto nacional, que es el desarrollo. Elegí la cooperativa Cristal Avellaneda, que en el año 99 fue abandonada. Este no era, por supuesto, a lo que estamos refiriendo. Sí lo podemos ver atrás en la placa. Sí. Tiene que ver con la inauguración del monumento a Juan Domingo Perón, una plaza que también ha cambiado de nombre. Ustedes me dicen si tenemos la posibilidad de compartir esas imágenes. Pero en todo caso, allí estaba Eduardo Duhalde, estaba el Momo Venegas, había personajes realmente de otro tiempo y de otro peso político, por supuesto, para otra Argentina. ¿Qué es lo que busca Macri con este tipo de definiciones? Es lo mismo que intentó el día de las PASO cuando apareció con el tema de YPF, del tema de la asignación universal. Es decir, él tiene claro que no puede ganar si no logra atraer a un sector, lo que llamamos los sectores vulnerables de la sociedad. Y entonces no puede hacerlo si no intenta algún mensaje, por más tramposo que sea. Lo que pasa es que tiene un problema de equilibrio que le complica la vida, porque acordate el día ese en las PASO, cuando empieza a decir, su público le dice no, airadamente. Entonces, donde se corre un cachito en el discurso, se le empieza a crear problemas del lado de la derecha. Entonces hace esos equilibrios, y creo que han elegido acá este simbolismo. Claro. El mismo sentido de la foto con Moyano, unos días atrás, ¿no? Sí. Aunque Moyano se vio obligado después a salir a decir que no apoyaba a ningún candidato, porque tuvo problemas hacia adentro de sus organizaciones. Bueno, Duhalde también dijo que no apoyaba a Macri, que creía en una suerte de gobierno de coalición. Esto que hace Macri creo que es otro golpe desesperado, porque son un equipo de impresentables. El Momo, me sale el mono, es el Momo, el Momo Venegas, Eduardo Duhalde. Incluso Moyano es un líder sindical en declinación. Yo creo que, y además se juntan con la derecha negando, en fin, su pasado peronista, negándolo de hecho, no simbólicamente. Pero creo que va más allá de la búsqueda del voto. Francamente creo que Macri representa la construcción de un partido político de derecha, con cierto plafón electoral, que lo tiene, porque si tiene el 28 o el 30% es importante, y que necesita ese partido político de derecha que va a trascender a las próximas elecciones, un polo peronista de derecha, para darle más configuración a ese polo hacia el futuro. Por eso creo que no es solamente un tema del manotazo, sino que trasciende, ¿no? Se le complica un montón, porque también hoy tuvo que decir, dijo, tenemos que endeudarnos todo lo que podamos. Hay declaraciones de hoy en Bahía Blanca donde dice así, sin vuelta, tenemos que aprovechar la situación de que estamos desendeudados y endeudarnos todo lo que podamos. Yo quiero insistir con el material, perdón si soy cargoso, porque para mí tiene un peso la escena, observar efectivamente la escena, escuchar el discurso. Debe tener muchos pesos. Tiene mucho, peso y peso, dice Carlos. Bueno, a ver, lo compartimos. ¡Viva la patria! ¡Viva Perón! ¡Viva Perón! Y hoy viva Mauricio Macri. ¡Viva, compañeros! Quiero decirles que Perón marcó varias guías para mí en la tarea que estoy llevando adelante. Y sin ser Nélida peronista, pero en el corazón, respetando ese justicialismo, esa justicia social. La primera, que mejor que decir es hacer y que mejor que prometer es realizar. Y como ingeniero sigo esa guía todos los días en mi trabajo. Y la segunda, que un gobernante que no genera trabajo para su pueblo no es un gobernante. Y creo que hay muy pocos demócratas en la Argentina de hoy
Y para hacer una democracia fuerte tiene que haber muchos demócratas. ¿Cómo lo ves como peronista? Son todos peronistas. El peronismo, no todos, Macri no es peronista, vamos a aclararlo. Sos el primer trabajador. Insisto en que valía la pena. Respetuosamente la Armada Brancaleone. Sí. Claro. Hoy Artemio López dijo que esto representaba para Macri algo así como el cajón de Herminio Iglesias, porque en sus análisis bajó varios puntos en la encuesta. Y digo yo, Perón también hubiera dicho que iba a meter preso a los cartoneros porque se robaban la basura, como alguna vez hizo Macri. Es muy peronista ese... Sí. Digo, alguna de esas cosas porque... Son antiperonistas. Lo mata el archivo, lo liquida. Eso fue en la campaña del 2002. Sí, lo Macri liquida. pierde. Sí. Bueno, claro. Alguna vez Perón, si no me equivoco, dijo, de todas partes se vuelve menos del ridículo. Sí. Y otra cosa interesante, ustedes se lo imaginan a Macri cantando esa parte, ese fragmento, combatiendo al capital. Mauricio Macri, por favor. Y el Momo... Bueno, Menem lo cambió, ¿te acordás que hicieron una versión, eliminaron esa frase? Es el líder de un sindicato donde se está la concentración más grande de trabajo negro, de trabajo ilegal, de trabajo no registrado. Eso es el Momo. Sí. Y cuando aprobamos en el Congreso la ley... Antiobrero. Y cuando aprobamos la ley, vino el Estatuto del Peón Rural. El Estatuto del Trabajador de Campo, del Trabajo Rural, no del peón porque no está bien, Así de los trabajadores rurales. Vino a hacer lobby en contra. No solo eso. Recordá, se le acercó, estaba nerviosísimo al presidente de la Cámara, le manoteó el micrófono, estaba totalmente desbordado, junto también con el diputado Amadeo, que ahora está sospechado junto, todo era un núcleo que estaba en una actitud refractaria a la ley de los trabajadores. Un dirigente de los trabajadores rurales que está con la sociedad rural. Claro. Exactamente. Son esas paradojas que aparecen ahí en la imagen. Combatiendo al capital. Combatiendo al capital. En un rato vamos a volver sobre la Ciudad de Buenos Aires y algunos asuntos de irregularidad que menciona Juan Carlos trayendo a colación a Amadeo, pero será, insisto, dentro de unos minutos. Para cerrar este bloque, no solamente respecto a este movimiento que intenta hacer Macri, pienso también en los discursos de Massa, muy pero muy duros, utilizando el tema de seguridad, contraviniendo su propia posición, porque efectivamente está buscando sectores macristas en este caso. Esa es la lectura que hacen. Creo que sí. Bien de derecha, que ven todo el tema de la inseguridad sobre la base de la mano dura. El otro día en el Congreso, en la comisión, debatiendo el tema de juventudes, de este proyecto que dimos despacho de comisión, y está avanzando, yo justamente hablaba de esto, que siempre hay dos concepciones respecto a la juventud, que es la ordenadora con mano dura o la que cree que lo que hay que hacer es crear condiciones, darle derechos. Entonces daba como cita, bueno, el 70% de los desaparecidos tenían menos de 30 años. Cuando vos ves, de acá de la dictadura, si vos mirás las cifras globales, cuando te hablan del desempleo en España o en Grecia, te dicen hay 25% de desempleo, menores de 30 años 50%. Entonces lo que hay que cambiar es las políticas sociales, porque si no, lo de siempre. Tenemos los inmigrantes ilegales, ¿qué hay que hacer? ¿Levantar paredes o crear trabajo? Él intenta, creo, un corrimiento de derecha o de ultraderecha ideológico con eso de la inseguridad. Blumberizar la postura. Que no es solo con los votantes de Macri. Él intenta con una base social, con un sustrato que pueden votar a Scioli, que pueden votar a Macri o que lo pueden votar a él, pero con un discurso que los interpela desde un discurso de derecha y de miedo. Eso es viejo, ¿no es cierto? Creo que... Y con la idea de que con la represión... ¿Sabés que habría que preguntarle a Massa si él cree que en México o en Colombia la inseguridad es menor que en la Argentina? Digamos, porque está lleno de ejemplos para tomar donde se han aplicado esos métodos que él plantea. Vos vas a
a Colombia, está militarizado virtualmente. Y en México ni hablar. Entonces, ¿por qué no combaten el narcotráfico, como dice él, en Estados Unidos, que tiene todos los métodos electrónicos y puede evitar que entre? ¿Por qué no resuelven el problema en Estados Unidos? Si el combate al narcotráfico se arregla con la ley de derribe de los aviones o con ¿cuáles son los indicadores? Un indicador único, un indicador solo. Acá tenemos cobertura previsional 94% de las personas de edad jubilatoria. En México el 19% y en Colombia el 20%. Claro. Todos los demás están olvidados por la sociedad. Eso nutre la delincuencia. Ahora, creo que cabe señalar una obviedad de alguna manera, y es que el poder real en la Argentina, la derecha, va configurando un partido político en condiciones de disputar espacios institucionales. Claro. Entonces tienen la fuerza política que se va perfilando con respaldo popular electoral. Los medios de comunicación. Y los medios de comunicación y los jueces amigos. Claro. Entonces el peligro que acecha es muy grande. Buena conclusión, buena idea la de Edgardo. De eso se trata, con ideas propias. Las ponemos en juego aquí por CN23. Final del primer bloque, ya venimos.